Hola, bienvenidos. Yo soy Cristina y esta es la parte 28, estructuras en C Sharp. En esta lección hablaremos acerca de las estructuras. En la parte 19 de esta serie de videos vimos introducción a las clases en C Sharp y aprendimos que las clases pueden tener campos privados, propiedades públicas, constructores y métodos. Al igual que las clases, las estructuras también pueden tener todo esto. Veamos un ejemplo. Para crear una clase tendremos que utilizar la palabra reservada class seguida del nombre de la clase. Como en este ejemplo tenemos public class y luego el nombre de la clase que se llama cliente. Pero digamos que quiero crear la estructura cliente. Entonces tengo que usar la palabra reservada struct. Entonces aquí nada más voy a cambiar en lugar de class por struct. Y con esto ya la clase cliente se convierte en una estructura cliente. Y como ya sabemos, una clase puede tener campos privados y de igual manera las estructuras pueden tener campos privados. Digamos que en este ejemplo nuestra estructura de cliente va a tener dos campos privados. Un campo privado de tipo int y otro campo privado de tipo string para guardar el nombre. Entonces voy a agregar los dos campos privados aquí. Sería private o privado int-id. Y el otro va a ser private string-nombre. Y para encapsular estos campos, una clase puede tener propiedades. Lo mismo aplica para una estructura. Entonces, para crear una propiedad para el campo -id, lo haremos de la siguiente manera. Como -id es int, la propiedad debe ser int. Entonces vamos a crear aquí public int id. En el descriptor de acceso get vamos a tener lo siguiente. Get. Y aquí vamos a regresar return, pues la variable -id. Y es necesario poner un descriptor de acceso set. Entonces, aquí vamos a poner set. Y en este caso, el set lo que va a hacer es asignarle valor a la variable -id. Entonces, en el caso de las propiedades, el valor viene en esta palabra reservada, value. Y con esto ya tenemos nuestra propiedad con un método get y otro método set. Lo voy a acomodar así para que se vea mejor el código. Ok, esta es la propiedad para el campo -id. Vamos a hacer lo mismo para el campo -nombre. Para crear esta propiedad, en realidad no necesitamos escribir el código. Podemos hacer uso del refactoring, que ya es parte del Visual Studio. Entonces, para crear la propiedad automáticamente usando el refactor de Visual Studio, lo que hay que hacer es dar clic derecho sobre la propiedad privada, o sea, sobre nombre, damos clic derecho. Y hay que hacer clic en la primera opción del menú, acciones rápidas y refactorizaciones. Entonces se abre otro menú. En este otro menú tenemos esta opción que dice encapsular campo y usar propiedad. Entonces, si vemos aquí a un ladito nos sugiere qué es lo que va a crear o qué es lo que va a hacer. Entonces, a darle clic aquí, esa propiedad se va a crear automáticamente. Si vemos la propiedad autogenerada por el refactor de Visual Studio, vemos que tenemos el símbolo de igual mayor, que este símbolo se llama Lambda Operator. Este Lambda Operator en realidad lo que está haciendo aquí es creando un Lambda Expression. Y no vamos a explicar a detalle qué es un Lambda Expression, pero solo deben de saber que el Lambda Expression se utiliza para crear funciones anónimas. Entonces, si tratamos de explicar este código, lo que está pasando es que el descriptor de acceso get es una función y en lugar de poner el contenido de la función entre llaves como en la propiedad id, o sea, en lugar de tener el contenido de la función así aquí, lo que está haciendo es usando el Lambda Expression y lo que sigue después de esto es el contenido de la función. Entonces, este Lambda Expression está diciendo automáticamente que este get va a retornar esta variable -nombre. Lo mismo pasa en el set, similar. Lo que está pasando es que este es el contenido de la función y si vemos lo único que está haciendo es a la variable -nombre asignándole valor lo mismo que está haciendo acá. Entonces,
estos dos códigos son equivalentes. La diferencia es que aquí estoy usando Lambda Expression para hacer esto, digamos, más simple. Si se fijan, aquí está hecho en una sola línea y no hay que poner tanto rollo para regresar, nada más qué variable vas a regresar. Y aquí pues nada más es una asignación de valor, no se ponen las llaves y es otra forma de hacer lo mismo pero simplificado. Entonces, utilizando estas funciones anónimas o Lambda Expression, podemos simplificar el código y básicamente por eso lo están utilizando aquí. Por eso es que el refactor de Visual Studio sugiere que se haga de este modo. Si quieren saber más acerca de Lambda Expression y funciones anónimas en C#, les sugiero que vayan a https://learn.microsoft.com, escriban expresiones Lambda en el buscador y chequen la documentación oficial ahí directa en la página de Microsoft. Muy bien, ahora nuestra estructura contiene campos privados y propiedades públicas. Una clase puede tener un constructor para inicializar los campos de la clase. De igual manera, la estructura también puede tener un constructor para inicializar los campos de la estructura. El campo _id, _nombre pueden ser inicializados mediante el constructor. Como ya sabemos, el constructor de una clase debe tener el mismo nombre que la clase. Entonces, el constructor de una estructura deberá tener el mismo nombre que la estructura. También sabemos que un constructor no puede tener valor de retorno. Entonces, vamos a crear el constructor para esta estructura. Aquí vamos a poner public cliente. El constructor se llama igual que la clase y que va a recibir dos parámetros, un int id y un string nombre, los cuales se van a utilizar para inicializar las variables _id, que va a ser igual al id, y luego la variable _nombre, que va a ser igual al nombre que se está recibiendo. Bien, ya creamos el constructor y como vemos le estamos pasando dos parámetros para inicializar los campos de la estructura. Entonces el primer parámetro es un entero id, el segundo es un string nombre y se lo estamos asignando al campo privado _id y el nombre al campo privado _nombre para inicializar estos valores. Al igual que las clases pueden tener métodos o funciones, también las estructuras pueden tener métodos o funciones. Entonces agregamos un método a esta estructura para que muestre en pantalla los datos del cliente. El método va a ser public void porque no retorna nada, mostrar datos del cliente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues solamente un console writeLine. Y lo que voy a mostrar aquí va a ser el ID y el nombre del cliente. Entonces voy a usar string interpolation. Voy a poner ID igual al. Vamos a usar this_id, coma, y el nombre va a ser igual a this.nombre. Muy bien, y con esto hemos creado nuestra estructura. Si vemos es casi idéntica que una clase, la única diferencia es que tenemos la palabra reservada struct aquí en lugar de class. Si este código tuviera la palabra reservada class en lugar de struct, sería una clase, pero como tiene la palabra reservada struct, es una estructura y pues tiene campos privados, propiedades públicas, estas son las propiedades públicas. Tiene un constructor y también tiene un método. Veamos cómo utilizar esta estructura. Para crear una instancia de una clase, por ejemplo, si fuera la clase cliente, tendríamos que poner cliente espacio C igual a new cliente. Entonces, para crear la instancia de una estructura, tendremos que seguir exactamente la misma sintaxis. Entonces, si vengo acá a program, al método main, aquí podemos crear la instancia que sería cliente, el nombre de la estructura. Vamos a poner C igual a new cliente. Y si vemos aquí, este constructor tiene dos implementaciones de constructor. Esta estructura tiene dos constructores. Si damos clic aquí, vemos que podemos inicializar los datos desde aquí, pasarle el ID y el nombre. Y pues eso es lo que voy a hacer. Le voy a pasar ID 101 y de nombre le voy a pasar Homero.
con esto ya inicializamos la estructura y si quiero ver los datos de este cliente, pues puedo simplemente llamar al método mostrar datos del cliente, o sea, a este método. Y para eso, pues uso la variable c.mostrar datos del cliente. Y si corremos el código, control F5, vamos a ver los datos del cliente. ID igual a 101, nombre igual a Homero. Hay otra forma en cómo podemos crear la instancia e inicializar los campos. Podemos simplemente crear la instancia con el constructor vacío y después inicializar los valores mediante las propiedades. Entonces, vamos a hacer eso aquí, que sería crear otra instancia, cliente C2 igual a new cliente, y en este caso usar el constructor vacío, o sea, así, sin pasar los parámetros. Y para agregarle los valores tendremos que usar la variable C2 o la instancia punto el ID, le voy a pasar 102 y el nombre C2.nombre va a ser igual, en este caso le voy a poner, momentito, así, net. Y obviamente al final vamos a mostrar estos valores, entonces C2.mostrar datos del cliente. Y con esto ya tenemos dos instancias. La primera está usando el constructor para inicializar los campos ID y nombre y luego está mostrando esos campos con este método. En la segunda instancia estamos llamando al constructor vacío, o sea, el constructor no está inicializando nada, pero utilizando las propiedades que definimos antes, le estamos pasando los valores y al final estamos mostrando. Entonces, si corro esto, control F5, vamos a ver que en la primera instancia estamos mostrando ID 101, nombre Homero, en la segunda ID 102, nombre net. Y pues básicamente está funcionando todo como si fuera una clase, pero sabemos que esta es una estructura. Otra forma de hacer esto mismo y que fue introducida a partir de C# 3.0 es utilizar la sintaxis de inicializadores de objetos. Entonces, para hacer eso tendría que ser de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí abajo. Entonces, voy a crear otra instancia de la estructura de cliente, C3, igual, en este caso, a new cliente. Y después, utilizando la sintaxis de los inicializadores de objetos, nada más abro las llaves y aquí le puedo pasar todos los parámetros. Por ejemplo, el ID, vamos a poner 103, y coma, y luego los demás parámetros, nombre, en este caso voy a poner Bart, y punto y coma que al final fuera de las llaves. Entonces, esta misma instancia C3 puedo llamar al método mostrar datos del cliente. Y si corremos, ahora vamos a tener tres instancias, pero cada una está siendo inicializada o le estamos pasando los valores de forma diferente en cada uno. Los tres van a ser exactamente lo mismo. Entonces, si lo corro, control F5, vemos que en el primero tenemos el 101, nombre Homero, 102, nombre net, 103, nombre Bart. Recordemos que en este estamos utilizando el constructor para inicializar los datos. Para el 102 estamos utilizando las propiedades y para el 103, Bart, estamos utilizando los inicializadores, la sintaxis de inicializadores de objetos, que es poner new, el nombre del objeto y luego entre llaves todos los parámetros. Esta parte sería más simplificada, por así decirlo, porque no tenemos que estar utilizando la instancia, punto, terminando con punto y coma al final, como si fueran nuevas líneas o instrucciones, sino que aquí adentro se pondrían todas las propiedades públicas separadas por comas, y sería también otra forma de crear instancias que funciona con clases y también con estructuras. La sintaxis de inicializadores de objetos introducida a partir de C# 3.0 puede ser usada para inicializar ambos, una estructura o una clase. Hasta ahora hemos visto las similitudes entre una clase y una estructura, pero debemos tomar en cuenta que hay varias diferencias entre las clases y las estructuras, de las cuales hablaremos en las próximas lecciones. Veamos este ejemplo que es parecido al código que escribimos. Pero aquí en la parte izquierda tenemos una clase. Aquí tenemos la palabra reservada class.
Y en la parte derecha tenemos una estructura, tenemos la palabra reservada struct. Y la única diferencia que vemos aquí en el lado izquierdo es que estamos utilizando la palabra reservada class y en el derecho la palabra reservada struct para crear la estructura. En todo lo demás el código es exactamente lo mismo. Y como ya mencioné antes, existen algunas diferencias muy importantes entre clases y estructuras, de las cuales hablaremos en la próxima lección. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Para recursos adicionales recuerden visitar el sitio web preintep.com y te deseo que tengas un excelente día.